Carlos Sánchez Guerrero y en este video les hablaré acerca del cuestionamiento del derecho laboral. Para esto debemos de saber qué es el derecho laboral. Pues bien, el derecho laboral es aquel derecho público que está sujeto para la organización y el buen cumplimiento de las normas que se llevan a cabo en una empresa o en general a todos los trabajadores que tienen derechos y obligaciones en una empresa. Y pues esto se relaciona mucho con bastantes temas y que en este video veremos. En este video tomaremos como referencia un hecho, un caso de trabajadoras que se llamó trabajadoras radioactivas, ya que pues ellas trabajaban pintando relojes con pintura fosforescente, bueno, de esta pintura que tiene radiación, y que pues para esto ellas trabajaban pero ingerían de esta pintura a su boca, ya que pues ellas tenían que sacar como tipo filo a los productos para que pudieran pintar con los pinceles. Entonces esto las llevó a la muerte a muchas de ellas y muchas otras se salvaron, pero esto implica que pues sus derechos y sus garantías que les daban en el trabajo pues no eran las apropiadas. Tampoco tenían los buenos recursos o los buenos materiales para que las personas pudieran trabajar. Y pues sí, fue un hecho bastante controversial, un hecho que pues llevó a muchas personas a la muerte, que no pudieron salir adelante, ya que pues en esa época que eran de bajos recursos, había una crisis y ellas necesitaban el trabajo, y las mujeres por desesperación tomaban ese tipo de trabajos para solventar sus gastos económicos. Pues bien, aquí entramos a un tema que son las relaciones individuales del trabajo, del trabajador, que pues dice que se debe de tener pues a un patrón y al trabajador un contrato material, la duración del trabajo, deben estar sujetos a varias indicaciones, varias normas que deben de seguir en la empresa. Pero ¿a qué se debe todo esto de este video más bien que nos plantearon en derecho en la escuela? Y bien, pues aquí es donde entramos de lleno al derecho laboral, donde en las leyes del trabajo, en el artículo 132, habla sobre las obligaciones del patrón, que pues en un momento dice cumplir las disposiciones de las normas de trabajo aplicables a su empresa o establecimiento, pagar a los trabajadores los salarios e indemnizaciones de conformidad a las normas vigentes en la empresa o establecimiento. Esto habla acerca de pues las obligaciones que tiene la persona que contrata, aquella persona que es dueña del trabajo, que da lugar a que pues se deban cumplir estos que son derechos para los trabajadores y que a la vez son obligaciones para él. Pero también existen obligaciones también para los trabajadores y que son en contradictoria derechos para el patrón. Y pues en general las obligaciones que tienen los trabajadores es cumplir con el contrato, cumplir con sus obligaciones dentro del área laboral, cumplir con todo aquello que se les indica, pero que siempre y cuando todo sea humano y que no sobrepase los límites para pues tener un agotamiento físico, moral, físicamente, emocionalmente, y que caben dentro de la Ley Federal del Trabajador. Entonces también existe otro artículo que es el 472,
y que habla sobre las disposiciones que tienen las personas si tienen un riesgo de trabajo. Y en el artículo 473 de la Ley Federal del Trabajo dice que los riesgos de trabajo son las acciones son los accidentes y enfermedades que están expuestos a los trabajos que ejercen con motivo de trabajo dentro de una empresa propia, y que pues obviamente involucra que pues las personas por ejemplo en esta época de pandemia se lleguen a contagiar de otro trabajador que va enfermo. Por lo tanto, la empresa tendría que pagar pues por esas consecuencias contradictorias que trae el tener a una persona enferma dentro de su planta. Bueno, y regresando al tema sobre las trabajadoras radioactivas, hay una pregunta que dice si los patrones, sabían el riesgo que traería todo esto a las mujeres. Y es que sí, y esto lo podemos enlazar con lo anterior que ya mencionamos acerca de los riesgos, ¿verdad? Y que aquí, aunque ellos ya sabían, querían seguir contratando a esas mujeres y querían no darles material propio para su trabajo. Pero no fue entonces hasta que un hombre murió de la radioactividad que la justicia hizo lo propio, y aunque ya había demandas de las mujeres, pues no se hacía caso hasta ese momento en que un varón murió. Entonces aquí entramos a otro tema de discusión, que es la justicia. Y pues bueno, en ese punto también llegamos a otra pregunta, que es que si hay justicia si otra persona trabaja más y recibe menos sueldo. Pues sobre este mismo caso podemos ver que al hombre se le pagaba mucho más, incluso dinero, y solamente hacía unas par de labores, mientras que la mujer trabajaba mucho más y se arriesgaba mucho más a esa radioactividad, y le pagaban un sueldo mínimo. Entonces esa es la gran diferencia. Podríamos decir que no existe justicia en este ámbito. Y pues bien, entrando en el rol de patrones, si por ejemplo yo fuera aquel patrón en este video, pues mis obligaciones serían demasiadas y tendría que tener un seguro de vida, tener a las personas que trabajan conmigo, y también las tendría que tener pues con los materiales adecuados para que no existiera este riesgo de trabajo del que se habló en este tema. Entonces pues sí, inclusive mucho más obligaciones, entrando en otros temas como pagar impuestos, etcétera, etcétera, pero que en el derecho laboral pues tendría que estar sujeto a todas aquellas derechos que tienen los trabajadores. Por el caso contrario, si yo fuera trabajador, pues tendría de derechos pues las obligaciones que tiene el patrón, y una de las principales son pues los derechos que se deben de pagar, ya que pues también entramos a este tema que podemos ser despedidos justificadamente o injustificadamente, pero que para ambas hay derechos que se nos tienen que pagar, y pues para injustificadamente pues se tienen que pagar pues varias cosas, pero no nos vamos a enfocar mucho en uno y otro, sino vamos a ver los derechos que se deben de pagar para despidos justificados e injustificados. Pues bien, son 90 días por indemnización, 20 días por cada año laboral, 12 días por año de indemnización, utilidades de 12 días por año trabajado, aguinaldo de 15 días por año, prima dominical
el 27% del salario, más el salario, perdón, y las horas extras, que esas se pagan por las primeras 9 horas al 200% y en adelante al 300%. Y que pues también esto pues implica muchísimo para las empresas, que a veces buscan la manera de que no se les pague a estas personas lo justo, y que pues eh, tengan que acudir estas otras personas a otras instancias, y que ese es otro punto, ¿no? A dónde acudir cuando son estas causas, estos despidos, o que fui rechazado, o que fueron violados más bien mis derechos como trabajador. La importancia de este tema es pues recabar y pues más bien analizar, hacer un análisis y hacer conciencia de lo sucedido y de lo que puede pasarnos, y que ahora pues nos sirve mucho hablar de esto para saber en qué aspecto podemos defendernos y cuáles son nuestros derechos y nuestras obligaciones también, y si en todo caso pues tener una clave de bienestar y control para que no nos hagan mensos.